Ahí. Buenos días a todos. Nosotros en el panel tenemos nada más que 5 minutos, así que por eso hablamos poquito. Ahí ya tengo mi cronómetro puesto. Bueno, con respecto a los insectos, vamos a abordar tanto Eduardo como yo algunas especies que necesitan ser monitoreadas necesariamente en el cultivo de trigo. Principalmente tenemos el gusano blanco. El gusano blanco es una especie que es univoltina, es decir, que tiene una sola generación al año y que básicamente lo más importante es el tercer estadio larval, que es el que causa realmente daño económico. Para el monitoreo del gusano blanco, nosotros tenemos que hacernos todas estas preguntas. ¿Cuándo? Previo a la siembra del cultivo de trigo. ¿Cómo? A través de la utilización de esta estructura, que es un cuadrante que puede tener diferentes dimensiones, 50 por 50 o 25 por 25 y 30 centímetros de profundidad. Ahora cabe siempre la pregunta, ¿cómo nosotros monitoreamos el gusano blanco? ¿Cuánto, yo les pregunto a ustedes, cuánto llevan en la chata una pala para monitorear el gusano blanco? Ahí tengo un voluntario. ¿Cuánto es el resto? Es decir, la pregunta es, para saber que si hay gusano blanco en el cultivo de trigo previo a la siembra del cultivo de trigo, ¿y qué medidas tenemos que tomar de las palas? ¿Nos salvamos o no nos salvamos? Y en realidad no nos salvamos porque tenemos que utilizarla. ¿Qué observamos cuando miramos ese monolito o esa superficie de suelo? Miramos las larvas que están sanas, porque el gusano blanco tiene una serie de enemigos naturales, como los que están presentados acá en estos dibujos o en estas fotos. Tiene una avispita que se llama tifia, que lo parasita, y también entomopatógenos, que son una diversidad de hongos que lo parasitan a este gusano. Y además, para reconocer a esta especie, nosotros utilizamos esta estructura, que es la parte final del abdomen. Lo que observamos es la distribución de la pilosidad para saber si se trata de Diloboderus abderus, que es la especie que realmente causa daño económico en el cultivo de trigo. Con respecto a los umbrales, bueno, hay una diversidad que van desde 4 a 8 larvas por metro cuadrado. Nosotros utilizamos el determinado por Juan Carlos Gamundi. Y en este caso, lo importante es saber que hasta 20 larvas por metro cuadrado hay que utilizar tratamiento de semilla. ¿Cómo? A través de todos estos mezclas que podemos tener, ya sea, bueno, neonicotinoides solo o en mezcla, y hay neonicotinoides con mezcla de 1, 2 y hasta 3 fungicidas, y además existen también los carbamatos. Otra de las cuestiones que también podemos echar manos es a través de la observación de los adultos. ¿Cuántos de ustedes han visto en esta campaña la gran cantidad de adultos en esta época? Bueno, eso nos está indicando que podemos tener gusano blanco en el suelo. Y finalmente, con respecto a los insectos del suelo, también les mostramos la presencia de otras especies como el gusano alambre, como el astilo moteado, que también puede ofrecer alguna fitofagia al cultivo de trigo. En el caso del gusano alambre, esta es una imagen del cultivo de la semilla de lino, pero es interesante porque lo mismo pasa en la semilla de trigo. El gusano alambre consume a nivel de embrión y el astilo moteado produce ese ahuecamiento en la semilla, dejando el tegumento expuesto. Es decir, que toma la forma como si fuera un matecito. Lo mismo hace el adulto en la panoja del cultivo de sorgo. Bueno, finalmente vamos a hablar de los pulgones en el cultivo de trigo. Estos pulgones hay muchas cantidades de especies. Las especies están ubicadas en diferentes estratos de la planta de trigo, pero los tres más importantes son el pulgón de la espiga, el pulgón verde y el pulgón amarillo. En las últimas campañas lo que hemos observado más bien es la presencia del Cytorium avene, que es el pulgón de la espiga. Este pulgón, como ustedes están viendo ahí en las fotos, tiene una forma clara, que es esta coloración más bien verdosa amarillenta, y una forma oscura, que es de esa coloración rojiza opaca. Este pulgón no solamente se alimenta de savia, sino también es transmisora de virus como el virus del enanismo amarillo de la cebada.
Es importante porque concretamente produce daño a nivel de las raquillas, de la espiga, del trigo, entonces impide que se trasloque savia y que se llenen los granos. Entonces, de ahí es la importancia de hacer un correcto monitoreo para poder identificar a esta especie. Dentro de su manejo, la temperatura fue un rol importante. En junio-julio, los ciclos biológicos del Citobium, de este pulgón de la espiga, se alargan, más o menos duran 70 días, y en meses donde las temperaturas se elevan, tipo noviembre y diciembre, el ciclo biológico lo transcurre en 14 días. Además, el alimento también es otro factor importante. Para el monitoreo se tiene que recurrir a la observación de entre 30 y 50 plantas. En realidad se monitorean espigas, hay enemigos naturales y está el tratamiento químico, que justamente dentro de este grupo nosotros este año y el año pasado también utilizamos mucho para el control del pulgón amarillo en el cultivo de sorgo. Y estos son los umbrales de daño. Es importante recordar que en la etapa de espigazón floración son 5 pulgones por espiga. En este caso, los umbrales de daño están dados en el momento que realmente se produce el mayor daño económico. Por eso es tan bajo en ese momento. Bueno, y finalmente, como idea final, recordemos que para conocer y para tomar una decisión en forma adecuada, debemos hacer necesariamente el monitoreo y, por supuesto, la identificación correcta del individuo. Muchas gracias.